Maiteipa, Baisha Balomita, Peina, Koinana, Meja Yuyima, Mejibo Yuga to Hawaii Shantero, Teva Yaya Pusaka, Hayamanya Naka Cotu, Comba Epora, Ocean, the Yara Yawaye Eridui, Biblia Vidiquera, Yatuyagina, Yahao, Hayimokato Guru, Evangelio de Yeshua Hamashia, según San Juan, edición número 170, Lomita, Yahopo y Prima de. Atoralo, hermano fuera. Abrazo rompe espaldas a pisa. Edición número 170. Abuye que ya huepe. O permitiña de bella joputupea con número de edición número 170, 170, 170. Lo mitad. Esa sa y baite más empuñan de ya modo 200 aguainari que fuera. Abuye ya hue. Abuye ya su ajamasia. Pero vean de enduara fuera. Roe Sergio. Ko anga peore putimos hinaja en una pesa en jare coaco tembia po ye popete hanyu ambare te porande en guanaja entero betiva ñane acompaña de moinua a oña ya pues acabe coaco programa atorane lo hermano cuera edición número 170 peisa hina punto llamo yo a ver 170 bella vita mai miete mina ya ha ese inari que cuera llegue a ver, ibe me comunica jare be mo ibe yiko puitibe ni ebe te ibe sendi pe sayo puyo pu bene pumburibe be con mi número y cuera más 59598562975 lo mitad pe año de número a pembo la bene preguntita a ver cojimo aquí respuesta a ver va preparaba esa respuesta y que gente vea Allah pinda samo ulio ya borra patan de mala pio que son la ñande oñanto jañan de maña eta la hoy pona la Biblia veja la nañan de usted no ya eta pero oye falsificando más y usted tenía hola besa pero no ya como ñande respuesta ina a ver queda ina Juan capítulo 1 verso 15 me malo y queda Pesa ina ya que se lo tomé cuando de número pemboula vende yes ahí pure y mensaje de texto ha ñe por andú pene pregunta pube audio a veces ñi mongueta y ñi un poco va ya ñi putingo a ver cuando oigo me amo pereco va a ser digo pegiure semilla potalla ñi bo epene diejina ya puedo ver un año puedo putin otra y cuando hay problema y la coña de día ayuno oración vigilia la mitad a ver me vamos a ir algunos lucas se me le dice a camino frente a mí nada me vea la niña de número ve cuál pama de memoria va cocinar que entero vamos a recordar los números de caída toraza hoy más va a ir coina ya de coña de Marco y 63 referencia topama ñan de socio se apea ahora coite pero libro con referencia no cañimo ayo y sin por anduguri puede poner ahí la topaba mopa y la hermano de Yeshua Marco capítulo 6 verso 3 ñande Angiru ñande Pejengüe Ernesto de Loma Grande saludo que supea mire coña nimia ve no recuerdi bebe ende ma hermano ma moitin letra I UPP ha otro pa mande mo pon y la upa Marco 6:3 3 Marco 6:3 vengo la nota ye a ver Mateo 13:55-56 no hay nada na pebe listo más hemos visto a pbb Mateo 1:24 Lucas 2:24 ve ñapuiticio de Yisker oye vamos eso ahora ñande pregunta currícula Mateo a mañana llega 13:55-56 13:55-56 13:55-56 ¿cómo vaina? Esta aquí versículo una vaina 50 escuela de 58 versículos de cosas
No es este el hijo del carpintero, ja, tema, vean, ay, ja, sí, y oígola. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, nada, me. Una, dos, tres, cuatro más leña, hermano, era, oye, puticio, apenas lo instalan la coco, otra edición, ve, y no son su primo. Hermanos, igual, a ver, pico, y primo, a ver, pico, y pariente. Y no pariente, muy la dudada, Gurimene, y primo, hermano, primo lejano, primo segundo, no sé. Pero, hermano. Qué ver. Mm. Eh, no están todas sus hermanas con nosotros, Gio y Ariña Puitichu. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Esa. Oreco, hermanos a hermanas, va, eres porque primogénito Guribi, que me mandó la palabra primogénito ya topa, güey, 1.20, 1.25, ve, 1.25 de Mateo, ve. Ya no estaban ahí, a ver si, güey, será a todo herramienta y tela. Entonces, como Mateo 1.25, ni había notado como referencia, ojo, Mateo 13, 55, 56, lo mitad. A PPG y mandé. A PPG donde lo mitaco, no, Mateo 13:55, no, pero ay, primo, y pariente, no, anda ahí, Japa Epio, pues son la Mateo, 1:25, ve, y su primogénito. Lucas 2:24, ve ahí, yo ya le coguriuga. Pene mando, vaina. Anga tú ya, jape pa por la mañana. Vamos a la otra, mira, es Marcos 6:3, pero será ahí, pues, te ve ahí, güey. Mà ena ya ko kwe amete moi ko ya mañana hoy bueno ñe hacia arroya pastea. Marcos 6:3. Marcos 6:3. Ya no eta ina ka tunga ru cabella de otro paveina no es este el carpintero hijo de la misma cosa, esa dos partes ya de cosas. No es este el hijo. No es este el carpintero, Yahshua, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, lo mismo. Allá ahí hermano fuera. Pues tenía hermanos eran Jacobo, José, Judas, Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él, de vara. O sea, tenía hermano y hermana porque él fue el primogénito. Acá está. Ahí está. Hoy está ese socio. Para ya con la de hermano la ya copa la equipo. Para el equipo. Bueno. Y qué pasa. Va, yo vio ahí queda el versículo 15 de la Mateo. El que leíste, que compartiste, posiblemente no es de traducción original acerca de el engendro del Mesías de parte del Padre por medio del Espíritu Santo. Hijueles. La posiblemente luego daña no ver que ande pico con la versión original la hija de la esa para entonces la muy paula ya se haga más va esa para hoy que la hice rete pupe eres colbo neri que la escrito original hoy vio comprobado por los filólogos, por los antropólogos, por la antropología bíblica, por lo que sea. Está bien comprobado, el copio aval de que usted es la original muy me. Va, y usted porque no, si apago la que te si no, se ha estado de más y tal parte no pea, pero lo están de muy bien, no, pero hay un Yandella esta no pea con parte con Biblia, pea no existir y pea oye muy siempre oí evidencia lo mira. Oí prueba, ya esa es la prueba.
Ya esa es la prueba. Botiquiñan de la prueba, a ver, a sí. Va, esa, llegó siempre a NOPM, tal versículo, tal parte, peago lo mitad, oye, voy yo, te va peando y por ahí la original, pues siempre a leer, VM la original, a GK, VM la original, a oye, urea, BC, la evidencia, a la jacaca, tu este, ni petén, hermano, a ver, hasta número 170 ya pues tú ya con programa anda pellemos, ahí se nunca con Doruca, y se la urea, que sube. Pues se denuncia tañande públicamente, lo menos cierto. La primero nunca andarás acá y verme la evidencia, harás acá para que me ve cuando la se Facebook, ve que la se Facebook de Yapu, de Lucayse, la se evidencia. Pues sea tú allí una evidencia más viendo Lucay, pero el problema. Bebe y la nañañón para y no está. O sea, yo un versículo bíblico, muchas gracias. Voy yo. Se allí una evidencia escritural, histórica, antropológica, bibliográfica. No, chao, si responde silencio. Pues sé que no está sé que también va a ver, está un jeque, está güeruque, está moverá que me, está sellá que me vende si vale hoy la vender después. A las pinas a mí. A nivel pero casi la pesa la refutación, la na perecoitamos la evidencia. Paña de evidencia, prueba. Da por ahí. Sí, fácil te digo ya, posiblemente pero oye adulterada, posiblemente peanda peanda y pori, pero ya presentáis la documento, bueno, oye que uno pues sabe, no sé, otro, pero que no funciona así. O sea, es que uno de los, pues no malo estamos copia esa. Uno de los reglamentos es que todas muestran de pillar el Nuevo Testamento para es puro onda es puro y nada de recuerdas y aunque está en de o recuerda no contradecir la Torah, los 5 primeros libros no contradecir ja la o apartar oye y eterna los 5 primeros libros no ni hablan de predicación, hablan de comentarios humeados y ya de los protagonistas. Hemos hecho cualquier apóstol o ya por en DLFT, obra de un apóstol, o excluir o nuje o mombola Torah, los 5 primeros libros, ni neymando, ahí no ese. Quiere decir que upea daja eina. Debe tener y o hablar del cumplimiento de las profecías que se dio por los o por algunos de los profetas, por los o por algunos de los profetas del Antiguo Testamento, ya hemos dicho allá, o sea, escrito de los Nevi'im, escrito profético, de los profetas. Necatibun de la no pea original será pea por ahí tengo ni una profecía de la muy con el cumplimiento de la profecía la de Biblia o impio algún cita de algún profeta. No después no porque no pues son diga tú ya tú ya en de hoy aunque de dice con anga muy vea o negarse nunca veina algo de muy melan de escrito muy melan de prueba muy melan de cuatía muy melan de orecopa certificación de originalidad la UPA ver ya esa ya presentando evidencia si no pues ya hasta su espesa lo mitad según lo mitad según lo mitad a pesar ya está no de catui este programa peaco programa ñandella pues ale ese como pero se hay pota evidencia se nunca nadie puede verme cosas veces viaja es posible si no es como un disparate si no está mal leer se vete la Biblia landere uno peago hoy va y no peago nada y nunca no me presenta esta vez hemos lo ya pues algunos en privado capiticio cabichu y ya porque no hay por ahí la defender algo de la prueba y catupa o atentar contra la misma escritura original de onda ya en generalmente en todos los escritos del Nuevo Testamento por ejemplo aparece esa parte donde Yahweh por obra y gracia del Espíritu Santo o Jehová su María ya
pero no nada y por ahí y te va a aparecer vete escrito original comprobado en donde no tenga esa parte del versículo, no existe, no aparece y no güey, ya es coi, ya no ni que sin evidencia ya popeado. Ahora sí me mandaba con evidencia a leer y la evidencia ya analizada, pero en vista de que no bajé la evidencia, bueno, ya tú ya las en cuenta, vea. Para nosotros ese ocurrió así hasta ahora. Mientras que no se descubra en Qumran un texto que diga originalmente, bueno, a ver no aparece la UPEA, a ver y otra cosa, bebé y que está en estudio profundo, va y mi especialista, erudito, la filología, antropología bíblica, lo que sea ya. Acuérdate, esa es la mecanismo. Bueno, verso 15b. Juan 1:15. Juan se disculpa invita y pues ya pete más te envía point. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Se refiere a Yahshua HaMashiach, antes que yo. Oímos Iuri, existía antes que yo. Vaya topaina, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Elohim. O sea, es primero con el Padre. Entonces, para y por ya discutíamos. Ya explicamos que esa ya la Yahweh homogeneo y ve la María Riguepe, quiere decir que él estaba ya lo antes. Yahshua era la palabra. Ay, sencillo, para y por a ver, Carlos Intama, a ver, no por Anduimba, 1:16 va Dioina. 1:16 ve lo mitad y aparece que él trajo la gracia. ¿Y por qué usted enseña acerca de los mandamientos, que es la ley y que trae maldición? Y así. 16 veces y que Yahshua la gracia. Pero coge y anula abuela mandamiento. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Gracia sobre. Acá no dice él que a ver de ir la o eliminar hueja ñeja bajo maldición. En ninguna parte dice que la ley ha sido. Además, Mateo 17, 5:17 al 19. Baja esta idea. Va a pejenduar a la mitad. Con ya puedo preguntar. Pehendumina Gálatas. Cada hija Torapi que mi YouTube a veces camí. PBB pillata la ley para anular. Si no, ya hueví para este. Además, la topa yo se abre la hija de la. Con Yahshua vino la gracia. Porque nosotros enseñamos los mandamientos, la ley, si cumplir la ley es hija maldición, venía una parte de ella cumplieron la ley, los mandamientos hija bajo maldición. Pero me mina se puede texto. Cuando van a responder ahí más me mina pero que yo sé la texto. Si no, o sea, se calle y se hace ahí lloró. Pembo una, pero refutarnos alguna cosa, pembo una la pena evidencia. Pembo una. Para mí, con mucho respeto, bla 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 bla, se maraja, habemos haisa. Según tatas pim pom. Hemos usado el versículo bíblico ta revisa. O si no, ese está que te responde Z, pues ya pues vieja, ojo, ya de la hora pues ya. A responder para ser la a repetir para llegar más 10 veces más la o de la monguera y pata pues lo mitad. Entonces, de educarse el de versículo, muy pea, muy la y a la ñande ya cumplieron los mandamientos. Ñandeña es bajo maldición. Moje y la mandamiento ñandeña obediente no la Yahweh la ñande ya ni me bajo maldición. Cande en educarse. Jamo a veces y la ñimema en la gracia. Jala ya cumplieron la mandamiento ni meta en maldición. Pues traemos se ha aplicado eso. Qué bárbaro. De su plenitud. Va, es la de plenitud. ¿A qué se refiere de su plenitud?
¿A qué se refiere? De su plenitud tomamos todos. Bueno, a Pepe con la Pepe con entender a la gracia sobre gracia ya. A Pepe te dije ina curija abuela gracias a la ya cumplió el mandamiento ñeme bajo maldición van a por ir la versículo bíblico. Ya cumplió los 10 mandamientos, ya cumplió los mandamientos o me ha Yahweh Moisés peñande ya cumplieron un peña hija bajo maldición ve sacarse la versículo. A modo para hoy Yahshua y Jape a anular la ley ahí. Los versículos pero camise. O sea, sacata me la y ahí. Bueno, de su plenitud, de todo lo que él tenía. Entero orecuavi. O me debe como un favor ñandena ña merece ya pues yo ari o me ñande umia mis bendiciones ñandena ya pues ya pues ya gana jamás mo hija yo no hemba umia mis bendiciones mi gracia sobre gracia ñandena ña merece ya y tú me ayude ya me ayude y que tú jamás ya shuarupi o más ñande la misma bendición de Yahweh porta el hijo Yahshua y por medio de Yahshua o más ñande completo la bendición completo. Uno, ñande, gente no depender lo mitad. A bebé, hay que mandar en obediencia. A la obediencia, betamba dice, obediencia va a ser ella por la y ande, amba, esta inde ella abuela ella puana. A pedana el mandamiento. Para ella pone y meta bajo maldición, viola y obedecieron ya hueven a sentido y cumplir el mandamiento y ve bajo maldición. Entonces tamba, ella pela y obedece, está súper. Si todo lo que él habla es mandamiento, ojalá ya cumplieron los mandamientos y llevamos maldición, el tiempo está en bendecita pues yo. No, pero hay potana, bueno, casi y el versículo, pero si no se responde, aunque hija se me mete ahí con la gracia mío allá para el trabajo, cuando planeando, pero cuando me ende versículo. Acá te dan y sencillo y tengo, vean de hoy cuando imagínate hay que estar versículo tanto ve o ya pise la mensaje, pero hay que estar esta sube tal cosa, pero no buscáis la y versículo. Ya, yo ya estoy cuando socorro allí de aquí para allá, ahí solo hace caina. No, basta ya. Ya hasta yo la ley pareja. Si vos querés refutar algo, mandame tu versículo bíblico. Si vos querés deberíamos ser peandas ahí peisa, educarse la evidencia. Educarse la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Ya moita los dos, vea con programa ve la claro, todo lo que Yahshua tenía en sí y todo lo que él portaba no era lo suyo propio, sino que venía del Padre, de su plenitud. Todo lo que él tenía y sale entero gracias sobre gracias y seina entero mi bendición y ande ya recibía mediante jae yo ari porque mi añandena ya merece ese es de parte de Yahshua de ir y ver que la gracias a la ley ahí que hay una tremenda mal entendimiento. Bueno, todo lo que es de Padre, claro. El Padre como un mensaje de la plenitud de todo lo que tenía el Padre. Él tenía el poder, él tenía gloria, él tenía la presencia del Padre a través del Espíritu Santo. Él tenía ungido, todo lo que tenía el Padre tenía el Hijo. Le dotó, el Padre le dio, le confió, ¿verdad? La misma gloria que tenía contigo y yo iba a ser Yahshua, así es que acá lo que podemos hacer es ya Shami Catupe ya comparar Shami Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 le Catupe Filipenses Colosenses. Hace cuaponado, ¿verdad? Tú no dudamos, ahí sea. Pues ya está pues porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está. Pues topamos que ya se han acostumbrado más. Toda la capacidad que tenía el Padre le dio al Hijo también. O sea, de ir y que es a la Yahweh, sino que
todas las bendiciones, todos los poderes, toda la gracia. O sea, tío, la gloria heredera. Y esa misma, esa y Bimbe, Filipenses, Colosenses, Filipillín, Colosillín 2, 9, y ya soy ese tata, ese si no ya. Cuasei va de esa va bien. Porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Cualidad divina. O sea, todo lo que el Padre posee y puede hacer, le transfirió al Hijo también. El Hijo también puede hacer. Por medio del poder del Padre, muy ingobela o mano a cueve. Ciego, mío, esa, mío está más obvio uno. Apela de milagro vaya digo o multiplicar un vegetal mi pan mía cualidad del Padre a la gente confundí y no peañan de yara este ya huete oír a eco y tal y llega bueno a ver explicar por nada bueno entonces claro por misericordia y amor bueno, ñande ya recibió mi bendiciones porque ñande esta 100% lo mitad vende obediente Javio ni una falla en la perecoy ni una falla en la yarecoy y en Omara o Manui la Naya pecairía ya por cuanto todos pecaron tan destituidos la gloria ya güey por ahí va dice la pecado transgresión de la ley entonces dentro de esa gracia sobre gracia está también la capacidad de que nosotros somos perdonados del Padre de ellos por medio del sacrificio de Yeshua o decidí el Padre ñande perdonar y que todas las ya cumplí el mandamiento ya mundo lo hago a bebelito más para ti para ya entender ahí la gracia vaya lo estamos en este por a veces ya viví en gracia ya lo vean de Yeshua de años y más a la mandamiento. No, la gracia te sirve para enmendar ese y corregir, amigo. Recapacitar, bueno, más por ejemplo, de ese va a actuar con la gracia antes de Yeshua. Yo sí que era eso, era jalan de oveja y sacrificio. Pues no voy a oveja y de pereja de forma que pescar, güey. Haga mal al cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces continúa esa gracia por medio de Yeshua, el perdón de pecado. Por su sacrificio ya recibí perdón de pecado. Pues tú donde 2 veces lloró perdón, hay más gracia sobre gracia ahí. Ariel recibí salud, trabajo, pan de cada día, revelación de la palabra, shalom, paz, mi gracia sobre gracia sobre gracia. De barro. Esa otro lado y te lo mitamos, ya pima se. No, la entendéis la gracia, PTI significado de la gracia a upea arinema PP que a pepa na estudiar y la profundidad. La gracia siempre existió. En el Antiguo Testamento ya oímos la gracia, para ya podemos comentar. Génesis ven inclusive Génesis ven ya topamos la palabra gracia, ya lo mitad y no trajo Yahshua. Yahshua bueno la gracia cuando ya anulamos la famoso el versículo ese, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Reina Valera anterior, pero hoy Génesis 6, pato y papora. Génesis 6, 8, veo un pato, un tan Yahweh muy. Y Noé halló más Yahweh, gracias, ambas. Esa tan de yuta eres, no. Esa, a ver, Yahshua bueno la gracia. Esa, no, ni entendeba ahí. Se nos enseñó mal. Allá se más, ya corregí más, no. Gracias, o incluía ahí que en ella arrepentir de pecado y ella perdonar y no pago y se la gracia. Después de ella puedan hablar de corregían, cumplían el mandamiento de violar, pues porque pecado es violación de la Torah, violación de la ley. Pues vengo hoy que es la gracia de nación. Si no vos, si vos estás en la gracia, eso es cierto la idea. Bueno, y en la gracia no ya cumplir más los mandamientos. Entonces están de pecado y mana. Ya no te sirve, ya no podés pecar porque vos estás en la gracia. Claro que podés pecar. ¿Y en qué consiste tu pecado? Si la ley no existe, en vaya pecado te la cometer, la no existió la ley. Elimínase.
Transgresión de la ley es pecado, quiere decir, pecado siempre está ahí. La gracia te sirve en el perdón jamás, y cumplir jamás. Por medio de la gracia del Espíritu Santo, güey. El favor que vos no mereces de parte de Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach te bautiza, Hechos 2:38, los dones del Espíritu Santo. Maná el Espíritu Santo, Ezequiel 36:27, inde cumplir jamás el mandamiento. De ya puse y te ahina, usted cumplir jamás con el Espíritu Santo. ¿Entendió? Ve que ya posee la ña entendí y vine con esta vez más ya allí puro guaypa, ve. Sí, la gracia ya hoy me acuerdo en acción, ya maite y bien, maite verbo y encarnando güey, ya soy encarnando güey con la gracia y man, que tengo el de Génesis 6:8. No es halló gracia ante los ojos de Yahweh. Todos los medios de recibir perdón y misericordia en el Antiguo Testamento, sustento, protección y todo lo demás, todas esas bendiciones, un día entero, un día yo ya recibimos hoy por manifestación de la gracia. Y son favores o don o regalos de Yahweh que uno no merece. Cuando te ven. No, nadie por obra recibía nada. De una por obra de Jopucumo. Ay, me fallata, su vale cual sea la vivía sin de no en la gracia de ñaina y cotema ya cumplir la va esa está va esta en qué se basa su vida va esa está ni un pecado no cumplir no le coima mamá y ya yo es más hoy purú y siempre hoy purú he sido redimido por la sangre del cordero ¿a de qué fuiste redimido? La menos la de los mandamientos no existir y la ley no existir porque como redimir y la oña que bajo maldición no cumpliría los mandamientos. De cumplir los mandamientos de me bajo maldición. En desobediencia. Hacia tu oye, cumplir los mandamientos no pues hay potable versículo. Si vos no cumplís los mandamientos, es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Me mandé, primera de Juan 3:4. Handere transgredieron la ley, handere pecado, handere arrepentido, eres en gracia en bendición, vio. No, está la gracia y vos tenés que entrar allí, pedir perdón, porque desobedeciste ese pecado, a ella, un pelea violada, que ella pues no he cumplido mañana. Bebé, sí, ¿quién nació en la gracia? Bebé, ya no entendés. Sí, peco versículo, la más, oye, por lo menos la upeana, la y en Yeshua, o anulama, ni siquiera habla de eso. Cota sin ley, sin mandamiento. Pero ya de más Yeshua ve ahí punto. No hay sentido yo. Sí. Que tú hemos dicho y quiere siempre ya de versículo de siempre. Apocalipsis 14:12. Naamela hoy la paciencia la hace santo fuera orecoa. Umi o cumplía el mandamiento de Yahweh. Joyero via Yeshua Hamashiach. Elena. Y Reina Valera lo misma cosa ahí. Aquí está la paciencia de los santos, los que cumplen o los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Ante Dios santo. Eres vivir en la gracia, eres de Yehé santo, pero donde cumplís los mandamientos. Mona y completo y la de santidad, mío. Va, esa está santificada la sin mandamiento. Va, esta ella por la santificada, hay pecado, va, ella, va, él hay va, ¿en qué se basa tu pecado si la ley no existe? Es por tengo una respuesta, pero casi es por no educamos, hago peso ya por siempre. No, hay bastante colocar, ya me está subiendo. A los versículos donde dice que Yeshua miren a Mateo 5, 17, 19. Ya esa ojo para la heredad hacer. Sencillo, hombre. Sencillo como un pantaloncillo. A las pitas. No, hijo. Claro. A ver, y el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, ha enseñado que estamos viviendo estamos viviendo en tiempo de gracia sin cumplir los mandamientos de la ley. Pero cada ser la pende versículo bíblico, como otras el apóstol Pablo es apóstol de la gracia. ¿Por qué apóstol Pablo, apóstol de la gracia? Explica, mira, pues. El apóstol de la gracia, aunque tengo que explicar la palabra gracia. Muy y la Biblia, yo, Pablo, traigo la gracia, anulo los mandamientos, muy pues.
Ya continúa. Tapia parte dogo. Sengo Pablo y otra cosa y te atende. ¿Qué dijo Pablo realmente? Vaya notata, allí que jamás otro. Él a Pablo seguía. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca, anotado ahí sin nada, de la ley o Torah? O sea, botar un cabo y se la el apóstol, pero camina se apelle que esta parte doble goa. Hay botar la pende versículo la el apóstol Pablo de la gracia, jaja, que apóstol Pablo dije y la naña cumpliré más ningún mandamiento que ñande por gracia de más salvo para que maño ima. Para se puta. Y que jamás parte doble güey. O sea, explicata ahí más o menos para la más o menos mutuo la apóstol Pablo como ay, veo porque ahí va tanto la tema, pero por lo menos recuerdo unos versículos voy a compartirse. Oíme, a ver, no me bajé que te día año en viapo. A Huilleque lo mitad, Huilleque, gracias por tu participación, por su pregunta, respuesta, por los versículos bíblicos, Beñubrejare, oración mía. Gracias, gracias a los hermanos que están planeando enviar su acá, su ofrenda, su ayuda a este ministerio, a Huilleque, ya está bendeciendo. Oye, tema, ya yo topata con un hueso allí que está ya analizando, página peago, ya anota la ñande respuesta. Va y ñande la ayuda seco haga mensaje hasta esa forma. Mapa orucase la orucabase orecopa la pregunta, la respuesta, la mupa y la Pablo apóstol de la gracia o anula paja los mandamientos añe y meja solamente en la fe en Yeshua en Jain salvo. Hay página de versículo. Ya yo topata, chao, ya yo topata, hasta mañana, bendiciones.